Bueno, cuando hablamos de sueños, vamos a pensar por qué es importante esos sueños, por qué son demasiado importantes y por qué debemos de vivir en pro de los sueños. Y hay un verso que les quiero regalar a todos. O sea, usted tiene que aprenderse ese versículo de aquí. Cuando salga de aquí tiene que llevarlo usted ahí, ¿sí? Y tiene que hacer lo suyo, y tiene que anotarlo, tiene que ver, porque tiene que ver con sus sueños. Ese verso está en Apocalipsis 3:8, ¿sí? Y dice: conozco tus obras. Y dice: mira, delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. ¿Ok? ¿Qué dice? Mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Wow, me encanta saber que Dios tiene una puerta abierta para mis sueños y que esa puerta nadie la puede cerrar. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues yo tengo que pasar esa puerta. Dios ha abierto una puerta, ¿sí? Por eso es menester, es obligatorio, efectivamente, que nosotros nos movamos en torno de conocer y entrar por la puerta que Dios nos tiene abierta. Y bueno, veamos algunas características que tiene ese sueño. Un sueño me mantiene creciendo y me da dirección. Filipenses 3:2 dice: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no piensen que yo mismo lo he logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidándome de lo que quedó atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta para garantizar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Y cuando leemos ese verso, es espectacular pensar, evidentemente, que primero el llamado que Dios nos hace es que nosotros pongamos la mirada adelante y no atrás. Mucha gente se queda atrás, ¿o no? Se queda en la decepción amorosa, en el rompimiento, en lo que pasó. Y Dios nos está llamando a poner la mirada en lo que viene, no en lo que pasó. Por otro lado, nos está diciendo que Él tiene una meta para nosotros y que nosotros debemos de asegurarnos de que vamos a llegar a esa meta. ¿Cómo lo hacemos? Disponiendo evidentemente el corazón y diciéndole cuál es. Dice que Cristo nos hizo un llamado. O sea, si estamos aquí, realmente no fue porque nosotros buscamos a Cristo, sino porque Él nos hizo un llamado. Y si Él nos hizo un llamado, pues tiene un propósito de llevarnos a un sitio. Lo que nosotros tenemos que ver es evidentemente saber cuál es el sitio ese donde el Señor nos lleva. Y aquí el apóstol Pablo, que nosotros pensamos que cuando Pablo escribió esto ya lo había hecho todo, dijo: no, yo simplemente sigo adelante para saber cuál es la meta que tiene Dios para mí. ¿Cuál es la meta que Dios tiene para ti? Cuando no tenemos una meta, es lo mismo que cuando pensamos que vamos a ir a algún sitio que no tenemos ni idea cuál es. Entonces, conclusión, como no sabemos para dónde vamos, cualquier bus sirve. Y perdemos tiempo, nos lastimamos, estamos angustiados, sin rumbo. Cuando no tenemos rumbo, cuando no sabemos para dónde vamos, cuando no hay meta, no podemos planear, no podemos como cristalizar lo que vayamos a hacer. Entonces, cualquier bus nos sirve. Un sueño enfoca mi energía. Si usted no tiene sueños, usted tiene que enfocar su energía. ¿Qué es lo que lo hace? Y yo vuelvo al ejemplo, de verdad. Yo hablo pues de lo que nosotros vivimos en casa y nos encanta porque es fascinante cuando
nosotros comenzamos a enfocar y a canalizar todo lo que tenemos en pro del cumplimiento de esa meta, de ese sueño. Y comenzamos a trabajar todos, no solamente me afecta a mí, sino que afecta a mi esposa, afecta a mis hijos. Y lo vivimos, lo gozamos y comenzamos a trabajar. Muchas veces también hay grandes sueños y hay sueños pequeños. El sueño de llegar aquí, de hacer, también nos lo gozamos. O sea, para nosotros es diversión, de podernos sentar y decir y hablar. Y salen muchas cosas chéveres, pero es los sueños que uno vive. Pero también soñamos nosotros en qué es y tratamos de que todas nuestras actividades estén en pro de cumplir ese sueño. El siguiente paso... Espérame, mi amor, antes de que continúes, les doy un ejemplo. Tenemos esa meta, tenemos ese sueño y hacia allá vamos. Cuando lo estamos focalizando, cuando sabemos hacia dónde vamos, tenemos, ahí dice que, ¿cómo fue lo que llamaste el punto? Que no se desprecia, que no enfoca hacia dónde. Entonces, enfoca mi energía. Entonces les voy a poner un ejemplo de, no tengo idea, algo superfluo como el tema de las vacaciones o algo que vayamos a adquirir, no tengo. Entonces, si en el camino de aquí a allá, porque no es algo inmediato, hay metas a corto, mediano y largo plazo, supongamos que es una meta a mediano plazo de la que estamos hablando, si nosotros nos vamos, decimos, listo, vamos a adquirir, no tengo ni idea, algo, un viaje, un carro, la vivienda, lo que sea, lo que cada uno lo tenga, vamos a empezar una carrera, pagarle la universidad a los hijos, bueno. Si en el camino se presentó algo, lo que sea, muy interesante, suena súper bien, es malo, no es malo, pero va alineado hacia donde yo me voy dirigiendo, si eso que se me presenta no va alineado, pues simplemente toca dejarlo a un lado, así sea bueno, así me guste, así se vea demasiado como llamativo, pero tengo que dejar a un lado para focalizarme en. Entonces, vamos a viajar en 2 años, pero se presenta un gasto extra de cualquier otra cosa. No podemos porque estamos ahorrando es para el viaje. Entonces, el vestido, la ropa, los zapatos, cualquier otra cosa que tengamos que hacer, ya quedamos y hicimos el siguiente plan de que lo que vamos a hacer es tal cosa. Le estoy hablando de un ejemplo pues, cotidiano o lo que sea, pero estamos hablando en este momento y lo vamos a ver ahorita cuando ya mi esposo empiece a desarrollar los mandamientos como son, que pues toda meta es espiritual, ¿sí? Toda meta es espiritual y Dios pues cuando no quiere pues simplemente pone los obstáculos, pero lo que quiero que se lleven en este momento uno es que cuando uno no tiene una meta, cualquier bus le sirve, conclusión, no va para ningún lado. La otra es que cuando tenemos la meta, la tenemos que tener tan clara que no podemos, que todas mis decisiones y acciones deben ir hacia esa meta. Así las otras cosas se muestran muy llamativas para que no se vaya a gastar nuestra energía en otras cosas o nuestros recursos. Un sueño me enseña a seguir en tiempos difíciles. O sea, cuando tenemos metas habrán momentos de dificultad. ¿O no? ¿No piensas un domingo por la noche? Oh, mañana tengo que trabajar. Pero tenemos una meta, o sea, y puede que vengan momentos borrascosos, pero se sobrepasan. No tiene ningún problema porque tengo un aliciente. Pensemos que tenemos un pariente en Europa, no sé. Tenemos una hermana en Europa. Entonces vamos a ir a visitar a la hermana en Europa, ¿sí o no, Janesita? Claro. Sí. Entonces comenzamos a decir, pero ¿cuánto vale el pasaje? Si no, eso vale como 3 millones de pesos me vale y no hay plata. Entonces comencemos a ahorrar, a hacer actividades y uno se enfoca en que vamos a ir y lo vamos a hacer y no importarán adversidades y todo, pero esa expectativa, esa esperanza de poderlo hacer va a ser súper chévere. Yo voy a decir, y la vamos a pasar muy chévere y mi hermana me va a mostrar y me va a llevar a los sitios de los que me ha hablado, de los que me han mandado fotos, yo quiero estar allá. Entonces sí, sucede un incidente ahí, pero eso no me desenfoca a mí de mi objetivo principal, a donde quiero llegar. Por eso es tan importante tener sueños, tener esperanzas. Y por eso es importante que de pronto tú escribas esos sueños, esas esperanzas. Porque eso te va a permitir, ¿qué?
que mañana que se cumplan, tú decirle, Señor, vivieron tiempos borrascosos, pero las pudimos vivir. Y ahora es muy chévere cuando, listo, pasó, ya fuimos a Europa y volvimos, pero cuando tú ves las fotos, ves la fidelidad de Dios. Ve la fidelidad de Dios, de verdad que es espectacular. Y en cosas tan simples como les decía mi esposa, nosotros nos disfrutamos. Hoy en día los iPhone te manda la historia de hace 6 meses, de hace un año, ¿sí? La historia, y te une todo y te lo saca con canciones y todo. Y yo, wow, ¿sí? Y es muy chévere porque uno vuelve a vivir esos momentos maravillosos. Y es espectacular ver cómo Dios cumple sus sueños. Pero si usted no tiene un sueño, no va a saber si Dios se lo cumplió o no se lo cumplió. Lo que decía mi esposa, usted sale aquí afuera y cualquier vuelo sirve. Por eso es importante focalizar y vivir en torno de ello. Yo no me he pensionado, me pensiono en un par de años, pero ya estamos haciendo planes que vamos a hacer cuando yo salga de ahí, porque queremos hacer cosas. Y eso tal vez para alguien que se va a pensionar sería terrible. Para nosotros es emocionante, estamos esperando ese día porque tenemos tantos sueños y tantas cosas por realizar que nos parece muy bacano, muy chévere. O sea, no estamos pensando en plata, no estamos pensando en que nos liberamos y podemos hacer otras cosas que queremos hacer. Ahora, dejémonos sorprender por Dios. Es posible que cambie las cosas y las mejore ostensiblemente, pero no sé, los que son padres no les encantaría, bueno, cuando mi hijo se gradúe, chévere, cuando mi hijo vaya a la universidad, cuando mi hijo se case, cuando mi hijo, bueno, nietos, no sé. Pero es muy chévere vivir en pro de esos sueños. Eso siempre me va a implicar que tengo dificultades, pero que son cosas accesorias, porque tengo una gran meta a donde llegar. Ahora, estamos hablando de metas como muy materialistas, ¿no? Pero hablemos de metas más profundas. Hablemos de metas como que mi familia conozca a Cristo. Hablemos de metas como deseo tener un matrimonio, darme una segunda oportunidad con un matrimonio cristiano. Anhelo que tener una relación más cercana con mis hijos. Deseo dedicarme a una vida para la evangelización en donde Dios lo haga. Y todas esas metas ya más, o sea, no quiere decir que un viaje no tenga también una connotación espiritual, claro que lo tiene, une la familia, esa es una manera de ir a mostrarle también a otras personas con mi comportamiento. O sea, nosotros llevamos a Cristo todo el tiempo, Él vive en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros debemos reflejar a Cristo en lo que estemos haciendo. Pero supongamos esa meta y vamos a plantearlo en este ministerio, que es el anhelo de muchos corazones de nuestro ministerio, de querer tener un hogar cristocéntrico. Para eso, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, tener una relación personal con el Señor. Y no estar pensando tanto, sí, tengo la meta, pero no estoy mirando a ver cuál es el que me gusta o cuál es la que me gusta y empezar a pimponear. No, la meta principal es que si quiero tener un matrimonio cristocéntrico, pues lo primero que tengo que tener es una relación cristiana, una relación con Él, y debo entender cuál es mi rol o cómo es que Dios desea que, no solo mi rol, o sea, cuál es el propósito que tiene Dios con una mujer, con un hombre, para luego eso venir y aplicarlo en un matrimonio. ¿Qué más tengo que hacer? Empezar a conocer cómo es que Dios, qué es lo que Dios dice en su palabra sobre un matrimonio. ¿Sí? Empezar a entender el modelo de Dios. Los que ya tuvieron alguna relación anterior, empezar a decir, ese modelo no me sirvió, ahora necesito entender el modelo del Señor. Y todo eso significa estudiar, aprender, leer, investigar, ¿sí? Orar, ayunar, empezar a bendecir a la persona que no se conoce, pero que va a ser esa persona, y ponerlo y decírselo a Dios. Y ahí ya viene Dios y se alinea. Pero esa meta, o la meta de de que mi familia conozca a Cristo, ¿qué voy a hacer para eso? Entonces esas acciones que voy a hacer para que mi familia conozca a Cristo, ¿cuáles son? Lo siguiente característica de un sueño es un regalo de Dios a través del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que sucederá en los últimos tiempos, en los últimos días,
derramaré mi espíritu sobre todo ser humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En estos días derramaré mi espíritu aún sobre los siervos y siervas y profetizarán. Y me encanta pensar que evidentemente es un regalo de Dios. Muchas veces como que no le creemos a Dios. ¿Cómo no le creemos a Dios? No, pero hacer eso no es posible. Pero yo creo que muchas de las cosas que nosotros hoy tenemos y hacia donde nos movemos es porque han sido regalos de Dios que ha puesto en nuestro corazón, y hay que creerle a esos sueños. Ahora que hemos visto las bondades de lo que es un sueño real, un sueño verdadero, un sueño que se une a la voluntad de Dios, yo los quiero llevar a otro escenario. Piensen por un minuto el pueblo de Israel, que ha permanecido 40 años caminando en el desierto. Piensen por un minuto que la mayoría de quienes están ahí lo único que han conocido es el desierto. Es una generación nueva. Recuerden que el Señor se molestó anteriormente, dijo: esta generación malvada e incrédula nunca llegará a la tierra prometida, llegarán sus hijos. Sí, permíteme, porque les quiero recrear lo que ocurrió, y lo discutíamos cuando estábamos hablando sobre esta charla para ustedes. Mandaron a los 2 espías, ¿sí lo recuerdan? Mandaron a los 2 espías para que fueran a mirar cómo era el tema de la tierra prometida, y bueno, cuando regresaron, 2 regresaron con una visión, pero los otros 8, sí, los otros eran 12, los otros 10 regresaron con una visión diferente y negativa. La gente se dejó contaminar por esa visión negativa y no por la visión positiva que llevaron los otros 2. ¿Sí? ¿Qué pasó ahí? Esas 10 personas que fueron y con la forma como miraron, no con los ojos del Señor, sino con sus propios ojos, fueron y miraron esa tierra prometida, ya conociendo todo lo que el Señor les había dicho en las diferentes, o sea, a través de su profeta, ya les había dicho: van a conquistar, ustedes van a tener, ustedes van, ¿sí? Con todo lo que ha ocurrido, de cuáles fueron las plagas, qué fue lo que hizo con Egipto, que abrió el mar, bueno, todo lo que ocurrió, lo vieron ellos. Sabían las promesas, pero no se pegaron a esas promesas, sino que le creyeron a la forma como esos Dios vinieron a presentarles las cosas. ¿Qué pasó? ¿Les mataron los sueños? Les mataron los sueños, y ahí viene lo que mi esposo acaba de decir. El Señor, molesto por la situación que acaba de mencionar mi esposa, dice: esta generación dura y malvada no entrará a la tierra prometida sino sus hijos. Entonces, pensemos, de verdad pensemos por un momento, y quiero recrear la escena donde estos niños han crecido en el desierto y están a portas, están en la montaña de Oreb, y en el monte de Oreb se puede ver toda la tierra prometida. Pero ellos no conocen sino arena en su zapato. O sea, ellos no conocen lo que es la tierra prometida, no la han podido llegar nunca, han estado en tierra firme, no saben lo que es, y van a poseer una tierra. Piensen un momento en lo que puede pasar por su imaginación. No, yo quiero una casa. ¿Y qué es una casa? Ellos no habían tenido casa. Ellos habían vivido en toldos, en el mar. Ellos no estuvieron en Egipto. Ellos no sabían que era Egipto, porque nacieron en el desierto. Entonces, esos chicos tenían muchos sueños. O sea, ellos sí le creían, increíblemente de pronto veían la bondad de Dios, en que les caía maná todos los días, en que había una columna de fuego en la noche, en que había una nube de día, y veían la mano de Dios. Pero imaginarse lo que era la tierra prometida es lo mismo que nosotros podemos imaginarnos de lo que es la Nueva Jerusalén, la vida después de la muerte. O sea, ellos no tenían, pero podían divisarla desde ahí. Y muchos de ellos tenían sueños, la mayoría tenían sueños. Y le creían a Dios. Y ellos van a entrar a la tierra prometida, y les dice el Señor: bueno, chicos, ustedes tienen sueños y van a entrar a la tierra prometida. Yo quiero que se queden en la tierra prometida y que no vuelvan al desierto.
Porque muchas veces nosotros llegamos a la tierra prometida, pero no tenemos la mentalidad de llegar a la tierra prometida y quedarnos ahí, sino que terminamos de retorno al desierto. Y mire lo que acontece. Los expertos dicen que de la salida de Egipto a llegar a la tierra prometida, 4 millones de personas se demorarían 3 semanas. Una línea recta, en 3 semanas hubieran entrado a la tierra prometida. Pero evidentemente el entrar a la tierra prometida venían con mentalidad de ¿qué? De esclavos. Toda su vida habían sido esclavos. Es más, estuvieron 400 años en Egipto. Significa que habían pasado 10 generaciones. Significa que por lo menos 5 generaciones atrás eran esclavos. Su papá, su abuelo había sido esclavo, su bisabuelo había sido esclavo, todos eran esclavos. Había que romper la mentalidad de esclavo. Wow, ¿de verdad? Se van a tomar 40 años en el desierto para romper la mentalidad de esclavo. Pero ahora piense un minuto en su vida. Piense un minuto en su vida. De verdad que quiero que reflexionen y piensen un minuto en su vida si tienen la capacidad de romper la mentalidad de esclavos. O sea, de pensar muchas veces en las cosas materialistas. Recuerden que es la mentalidad de esclavo. Eran esclavos en Egipto, les daban látigo y todo, pero allá tenían que eran puerros, cebollas, ajos. No sé a quién le gustaría una dieta, hay pescado, no sé a quién le gustaría esa dieta, pero a ellos les gustaba esa dieta. Y estaban en el desierto con la mirada en la tierra prometida, pero querían devolverse a Egipto porque ya les daban eso. Y la pregunta de uno es, ¿cuántas personas están pendientes del pescado, los puerros y los ajos? Más de los que estamos acá. En tiempo de pandemia llegaron 200. Yo creo que en el ministerio durante el tiempo que hemos pasado, 400, 500. ¿Y qué pasó con nosotros? ¿Acaso se devolvieron para Egipto a comer pescado, puerros y ajos? Es muy posible. Por eso siempre decíamos la vez pasada, si usted arrancó al desierto, ponga la mirada en la tierra prometida y no atrás. Porque el Señor dice que ¿qué? Que el que pone la mano en el arado y voltea a mirar, ¿qué? No es digno del reino de los cielos. ¡Wow! Y estos chiquitos están a puertas de entrar a la tierra prometida y dicen, nosotros queremos llegar, y la verdad es que estamos cansados del desierto y queremos poseer y queremos quedarnos en la tierra prometida. Y el Señor les dice, les voy a decir qué va a hacer que ustedes perduren en la tierra prometida. ¿Qué es lo que va a hacer que usted evidentemente se enfoque en lo que necesita saber para que su sueño se alinee con el sueño de Dios? Y eso es lo que queremos ver en esta tarde. Entonces lo primero que hace Dios, y me encanta, aquí, ¿cuántos abogados hay acá? ¿Quiénes son abogados? 1, 2, 3, ¿dónde hay más? Bueno, los abogados se van a sintonizar conmigo. ¿Por qué? Cuando uno va a la universidad sabe que todas las leyes no tienen la misma fuerza vinculante. Por allá en la década de 1940 salió un jurista alemán que se llamaba Hans Kelsen y creó la famosa pirámide de Kelsen y dijo, la norma de normas es la Constitución y ahí para abajo vienen todas. Y nosotros creímos que había sido Hans Kelsen, no, fue el Señor en el desierto. Mire lo que dice. El Señor dice que da 10 mandamientos. Pero cuando usted lee Éxodo 3:18, dice que esos mandamientos le dijo Moisés, tráigase un par de tablas de acacia bien chéveres, bacanas, y súbase al monte y se sube, y dice que las escribió con el dedo del Señor. O sea, cuando hablamos de los 10 mandamientos, no fue que Moisés se acostó, durmió y al otro día amaneció y las escribió, porque de pronto hubiera podido tener sueños paisas, pues como una bandejita y amaneció y escribió eso. No, esto lo escribió Dios con su dedo. Y para los que somos abogados entendemos algo que es muy fácil entenderlo nosotros, y es que únicamente puede derogar esa norma el mismo ente o un ente superior. Nadie podría hacer una derogatoria de esa norma. ¿Quién está por encima de Dios
Nadie. Y Dios no ha derogado los mandamientos. Define derogar. ¿Cómo se debe derogar? Que pierda su valor, queda sin efecto. Ah, sí, habla en términos jurídicos. Entonces, nadie puede decir que esa ley no tiene vigencia. Y es más, o sea, el Señor dice, les cambiaré el corazón y les escribiré la ley en su corazón. Y por allá en Romanos 2 dice que aquellos que no han conocido la ley por naturaleza serán juzgados. Es decir, que serán juzgados conforme a la ley que hay en su corazón. Es decir, que cuando lleguen al cielo los indiecitos del Amazonas que nunca conocieron de Dios van a ser juzgados por esa ley. ¿Por qué? Por los 10 mandamientos. Porque los escribió el Señor en su corazón. Y en Apocalipsis, en los diferentes juicios, hay un juicio que se llama el juicio de trono blanco, que es donde van a comparecer todas aquellas personas que no escucharon del Señor Jesucristo y van a ser juzgados conforme a esos 10 mandamientos. Increíble. Súper chévere, me parece a mí es muy interesante. Pero bueno, volvámonos a la escena de las personas que están aquí y lo que el Señor les dice y les va a recalcar. Es más, el Señor siempre ha sido, al Señor le ha gustado por naturaleza el derecho. Me di cuenta. Comienza en Génesis haciendo toda norma tiene un precepto y una consecuencia. Así están formadas las normas. Si usted hace esto, tiene esto. Si usted no lo hace, tiene esta consecuencia. Es más, en el huerto de los Edén dictó una norma general, dice, y no comerás del árbol del bien y del mal, porque de cierto te digo que el día que lo comes, morirás. Ya le había dado la consecuencia. Así pasa, que nos recuerden, los que hicimos el curso como flechas para padres, o los que hemos hecho cursos para la crianza de nuestros hijos, se habla de que no vayamos o sea, que le vamos a decir la regla y le vamos a decir la consecuencia, por el lado del que la cumpla y por el lado del que no la cumpla. Entonces el Señor es fantástico. Si miramos nosotros lo que es Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, vamos a encontrar libros de leyes. Libros de leyes. Todo es libros de leyes. Pero lo que yo quiero que tengan en cuenta es que los 10 mandamientos no los escribió Moisés. Posteriormente encontraremos 613 leyes que las escribe Moisés, ¿sí? Pero son leyes que desarrollan los principios de la ley de Dios. O sea, todo se enmarca. Aquí está la Constitución de ahí para abajo. Moisés no escribió nada, no tenía corte constitucional en ese momento, pero lo hizo bien, ¿sí? Este es un chiste de abogado. Muy bonito, sí. Bueno, y miremos exactamente qué era lo que el Señor estaba diciendo a través de esos 10 mandamientos rápidamente. Comienza el Señor con una declaración y a fijar quién es el que da la norma. Dice: yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. Y aquí él fija su posición. O sea, dice: yo soy Dios, yo te saqué de la esclavitud, para que nos entendamos con quién estás hablando. No estás hablando con cualquier otra persona. Es más, si estuviéramos hablando en esos tiempos, decías: antes eras esclavo de allá, ahora eres esclavo mío. Pero lo dice bonito, no lo dice de esa manera. Dice: yo soy tu Dios, yo te saqué de la tierra de Egipto, ustedes deben entender de ahí para allá que me perteneces. Y da el primer, dice: no tengas otros dioses además de mí. Y es el principio de lo que nosotros conocemos como que no haya idolatría, ¿cierto? Y el tema es que hemos tergiversado un poco el tema y siempre lo hemos recalcado, y es que no entendemos qué es idolatría, y idolatría se reduce a lo que yo pongo por encima de Dios, lo que interfiere con mi relación. Y muchas veces interfiere con mi relación la familia, interviene con mi relación el trabajo, las relaciones sociales, los tíos, los primos, el carro, la casa, el compromiso, el no saber y no tenerla clara qué es la prioridad. O sea, si tu prioridad es tu familia y el estar con la familia, pues ese es tu Dios, así de sencillo. O sea, mira a qué le dedicas más tiempo y ese es tu Dios.
Yo parto del principio de que tú la tienes clara si estás aquí sentado porque sabes cuáles son las prioridades. Los otros que no vinieron, pues yo les tendría que preguntar por qué no vinieron. Porque de pronto tienen otras prioridades diferentes de Dios. Y hay un libro de David Allen, nosotros lo vimos en tiempo de pandemia, que se llama Derribando los dioses que llevamos dentro. Importante que lo leamos, miremoslo. Es más, ni siquiera lo tienes que comprar, está ahí en PDF, en el internet lo consigues y lo ves ahí. Pero nos confronta. Siempre he sido yo como necio, pero a mí me gusta, porque nosotros lo vivimos en casa y mi esposa siempre lo ha dicho, pero me gusta que ella lo recalque lo que pasaba con Sofía. Sofía es nuestra hija que estaba acá, y lo que a ella le sucedió cuando fue a México. Bueno, eso ya lo conocen varios, pero bueno, es algo, digamos que fue la forma como Dios mostró el tema de la idolatría, que es supremamente clave. Yo vivía, mi hija, en ese tiempo era mi hija única, después no tuvimos la oportunidad de tener bebés, ustedes lo conocen, la gran mayoría lo conoce, entonces yo de alguna manera me di cuenta, no lo había reconocido, no me había dado cuenta, eso es lo que también pasa, uno no se da cuenta de que tiene otros dioses, y ya uno habla de Dios, del Señor Jesús y todo el tema ahora, pero de todos modos, en algún momento Dios desde luego que va a revelarnos qué es lo que tenemos nosotros por encima, en qué estamos poniendo nuestra confianza. Yo creía que era normal, pero resulta que no lo era tanto, el tema de estar como tan desvivida por mi hija. La veía y me dan ganas de llorar, yo decía, no, o sea, se muere mi hija, se puede ir todo, inclusive mi esposo, o sea, que yo lo pensaba, sí, de verdad, puede todo irse de mi vida, pero si mi hija se muere, yo me muero con ella o me vuelvo loca. Eso era lo que estaba siempre en mi cabeza, me muero con ella o me vuelvo loca. No aguantaría yo ese dolor, no aguantaría yo no tenerla dentro en mi vida. Y en un encuentro que tuvimos de mujeres, que fuimos con varias líderes, con Cristina y varias de las líderes de la iglesia, en México fue eso, hace ya varios años. Fue tan claro el Señor, o sea, yo fui allá, escuché varias conferencias y todo, pero hubo algo puntual que ocurrió en ese apartarme, porque aquí se quedó mi familia y yo me aparté, que esas cosas, eso no ocurre mucho, yo no me aparto por lo general de la familia. Y ahí Dios me dijo, entrégame a tu hija. Y esa entrégame a tu hija fue que Dios fue revelando todo cuanto yo le idolatraba, o sea, me mostró. Y qué pena con Dios, de verdad, que eso fue, pero qué difícil despojarse, y me llevó a imaginarme, después de haberme despojado, ¿qué haría yo si mi hija se muriera, si ella no estuviera conmigo, si ya no existiera más? Me dijo, y si, entrégamela. Y hoy en día, y llegué con una total convicción de que definitivamente mi hija le pertenece al Señor, que la tengo hasta el momento en que lo considere, como vaya a ser, como sea, no me va a alejar del Señor las cosas que ocurran con nada, con nada, o sea, es difícil pensarlo porque aquí, perdóname, me extiendo, hay muchas personas que viven con sus papás, y pensar en que su papá o su mamá se les muera, se les acaba el mundo, porque a eso se aferran por el ministerio en el que estamos, ¿no? Personas que también se aferran mucho a sus hijos, como me pasaba a mí. Y también, y acaba de ocurrirnos, yo sé que no es lo que te ocurre a ti, pero el tema de la mascota, o sea, muy difícil, o sea, uno puede entender qué tan difícil es entregar y despojarse, porque en la compañía, o sea, aquí en nuestro ministerio ocurre hay bastantes cosas con relación al tema del despojo en ese sentido. Y lo que Dios nos quiere decir es que debemos entregar todo, la confianza en el trabajo, la confianza en mi propia capacidad, la confianza en mis títulos universitarios, la confianza en mi capacidad de poder hablarle a los demás, la confianza en no sé, en lo que tengo, en que lo que tengo es lo que muestra como lo que me da valor, en qué estamos poniendo la confianza. Yo quiero ahondar un poco en
en características que tenemos que abonar. O sea, cuando mi esposa va, nosotros somos servidores de la iglesia, nosotros llevamos varios años como cristianos, pero no lo habíamos visto. O sea, no es cualquier cosa. Y va mucho más allá. O sea, nosotros siempre intentábamos tener un hijo y no se pudo. O sea, mi esposa tiene 4 abortos, pero hace el acto de entrega, se desprende del tema y llega Esteban. O sea, dése cuenta que muchas de las bendiciones nosotros las tenemos, entre comillas, castradas. Bloqueadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad, evidentemente, de pensar qué es lo que está pasando en nosotros, y eso no genera el cumplimiento de los sueños. Por eso colocamos el ejemplo nuestro, que es el que colocamos para el que nosotros hemos vivido, para que ustedes miren qué está pasando en sus vidas. Sí, vida, no tenemos que vivirlo, no tienen que morirse nuestros padres o nuestros hijos, no tiene que pasar eso, ¿sí? O sea, sí, obvio, pues los padres se van antes que nosotros, ese es el orden natural, pero no tienen que pasar esas cosas, no se nos tiene que ir el trabajo que tenemos, no se nos tiene que, tenemos que quedar en la quiebra para que nos demos cuenta de que estamos idolatrando, porque el Señor es celoso y Él se va a encargar con nosotros que somos sus hijos, porque es que somos sus hijos, lo hemos decidido, creemos en Él y lo hemos recibido, y ya después de esa decisión personal, ya nosotros somos adoptados por Él. Entonces no tiene que llegar ese momento, no tenemos que llegar hasta allá. Y es importante que cada uno de nosotros hoy, el Señor nos está diciendo que evaluemos en qué estamos poniendo nuestra confianza, de qué debemos despojarnos. ¿Por qué? ¿Cómo lo podemos pensar? Yo se los digo cómo lo hago yo en la vida práctica. Si no estuviera, o sea, nació Esteban, pero les quiero contar que, y lo he pensado, si me faltara Esteban por algún motivo, aún así yo le sigo diciendo al Señor, porque ya lo he entendido. O sea, cuando nació Esteban estaba entregado desde el primer momento en que me enteré de que estaba en mi vientre. En ese mismo momento le dije, Señor, yo voy a disfrutar de mi hijo el tiempo que tú me lo dejes. Y en ese momento, de verdad, yo me pongo a pensar, en ese momento no, sino en general, si yo no tuviera mi esposo, si no tuviera mi hija, si no tuviera mi hijo, realmente es lo más importante. O sea, cualquier cosa me podría faltar en este momento, realmente es lo más importante, que yo pienso que me dolería mucho. Dejaría de servirte, dejaría de estar con el anhelo de contarle a otros sobre ti, dejaría eso que hoy en día siento como realmente el propósito de mi vida, de mostrarle a otras personas que tú existes y lo lindo que es estar y lo que significa tu vida y la vida eterna. Y hoy en día yo lo creo que no va a pasar, que vaya a ocurrir el tema, pues en ese momento será difícil, ¿sí? Pero es más o menos como tenerlo, como pensarlo, esa es la forma como yo evalúo. Bueno, y es muy importante que hoy lo mires desde el punto de vista, porque eso corta tus sueños. Y Dios es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia, pero o lo sueltas o Él te lo quita. Y ese es el pedacito que duele. Ese es el pedacito que duele. O sea, hemos podido ver cosas que uno después ve el trasfondo espiritual y uno dice, pero ¿por qué si era una familia bonita y todo? No, pues idolatran a las personas y Dios tiene que despojar, y ese despojo a las malas arranca el corazón y duele. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué pasó con Abraham cuando le dicen, entrégame a tu hijo? Y lo tiene que llevar al altar. Pero es entendible. O sea, a ver, Abraham tiene 100 años, tiene su hijo ya debe tener 11, 12 años de edad, ha compartido con él ese tiempo, y él se desvivió por su hijo. Pero era papá, esperó 100 años, lo tuvo en su vejez, lo vio crecer en el vientre de Sara y luego amamantar, lo lavaba, lo bañaba, hacía todo lo de papá, y él se descuidó, y un día el Señor le tiene que decir, oye Abraham, ¿qué pasó contigo, papá? Entrégame a tu hijo. Y ahí se Abraham tuvo que decir, ¿qué pasó? Y lo pone a caminar 3 días por el desierto, reflexionando, y hace un altar, y en el altar le entrega a su hijo. Y en el altar, ¿qué le dice? Detente, Abraham, porque ya sé
que me has dado el puesto que me habías quitado. Dios vio el corazón de Abraham. Él ve nuestro corazón. Él ve nuestro corazón. Entonces, wow, a mí me encantaría, de verdad, podríamos hablar muchas veces de lo que es el despojo. Pero si el Señor ha tocado tanto el corazón nuestro del despojo, hoy es un día para que tú reflexiones sobre ello. ¿De qué me debo despojar? Porque el Señor dice, yo soy un Dios celoso. Y tú estás matando a tus sueños mientras no te despojes. ¿De qué? No sé. Pero es tiempo de despojarse. Siguiente. Tercero. No te hagas imagen, ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellas ni las adores. Dice, yo el Señor soy tu Dios, soy un Dios celoso. Muy bien. Y me encanta, es que es más, o sea, yo tengo mentalidad católica, o sea, nosotros nos quedamos en mentalidad católica y ese verso no está en la cartilla del Padre Astete, no está. De verdad no está, o sea, ustedes miren, no va a estar. O sea, la Iglesia Católica omitió ese mandamiento y después al final abrió en no desearás la mujer de tu prójimo y no desearás la mula, la vaca y todo, para cuadrar los 10 mandamientos, pero ahí no lo mocharon, ¿sí? Entonces yo no nací con esa mentalidad y es muy importante, evidentemente, lo que Dios nos está diciendo. No te hagas ninguna imagen para que no te postres delante de ellas. Dios es espíritu y habla simbólicamente de la mano de Dios y de la espalda de Dios, pero Dios es espíritu, ¿sí? Y nosotros como tal, pues lo concibimos y lo debemos de evidenciar como espíritu que es. Y acto seguido, mira que, de verdad, yo no me he dado cuenta de algo que me di cuenta hasta hoy. Siempre alegaba yo y argumentaba que Dios da un verso con promesa, pero no, hay dos, porque al renglón seguido dice, cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. De ahí el hecho de que hay que hacer sanidad interior. No sabemos si tú tenías una abuela bruja, porque que dicen que no hay que creer en brujas, pero que las hay. Entonces revisen y miren, y por eso el tema de sanidad hay que cortar. Zacarías dice, y no se juzgarán a los padres por los hijos ni a los hijos por los padres, pero hay que cortar con esos temas. Pero a renglón seguido hay algo que yo siempre lo digo y me encanta, ¿sí? Por el contrario, ¿qué? Cuando me aman fielmente y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor, ¿por qué? Por 1000 generaciones. ¡Wow! Y esa promesa es la promesa que yo todos los días hago. Cuando yo oro por mis hijos, y ustedes me oirán siempre orando por lo mismo, yo siempre digo, Señor, tu palabra dice, todo pasará, que tú tendrás misericordia por 1000 generaciones. O sea, estamos orando aquí, ustedes están haciendo un acto de amor y no saben a cuántas generaciones están afectando. O sea, ustedes hoy gozan de la bendición de sus hijos. Wow, ¿verdad? Sí, Dios está bendiciendo a tus hijos. No por lo que son ellos, sino por lo que eres tú. Eso se llama un legado. Y mañana sobre sus nietos. Es posible que ya los tengan y digan, wow, ese sí. Pero es posible que esos niños aún no hayan nacido. Mucho menos sus tataranietos. Pero sus tataranietos dirán, wow, tuvimos una abuela espectacular. Yo siempre hablo de mi abuela Dioselina. Yo creo que parte de que estemos parados nosotros aquí es por mi abuela. Mi papá fue hijo natural y obviamente sufrió los vejámenes de mi abuela, y mi abuela era una mujer de Dios, consagrada a Dios. Y hoy el orgullo mío es que mi hijo Esteban lleva el apellido de la abuela. Por eso se llama el último de los mohicanos. Es el último de los mohicanos que lleva el apellido Barragán, honrando ¿a quién? A una mujer que nació en el campo y que tenía que andar 5 y 6 horas para llegar a una iglesia, porque creía en Dios y su convicción estaba en que tenía que llevar ese mensaje a sus nietos. Que sus nietos, sus bisnietos y sus tataranietos
siempre sepan que tuvieron alguien que cambió esta generación. Ahora, hoy va a ser muy fácil, porque están todas las redes y las redes se preservan ahí. O sea, estoy absolutamente seguro que sus bisnietos te van a conocer. Y te van a conocer por lo que hiciste en redes. O bien porque dejaste un recuerdo maravilloso. Yo siempre anhelo y siempre espero que todo esto que decimos nosotros aquí se guarde en un documento histórico. Porque mañana viene el arrebatamiento y la gente que no se vaya con nosotros va a encontrar estos documentos históricos y se va a convertir por estos documentos históricos. Por eso usted debe prepararse para el día de mañana dejarle un mensaje a sus futuras generaciones. Dice, aquí está una mujer de Dios que lo único que va a dejar un legado para las generaciones futuras es que yo amo a Dios con toda mi mente, con toda mi alma, todo mi corazón, y me aferro a una firme promesa que dice que mis generaciones serán benditas en tu nombre. Tú, pariente mío, mi nieto, mi bisnieto, mi tataranieto, gozas de esa bendición. Reclama esa bendición que tu abuela te deja, y espero encontrarme contigo en el cielo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y me encanta el recurso como flechas que lo veíamos con mi esposa, y es: nosotros creamos hijos para que lleguen al cielo. Nos aseguramos de que nuestros chicos lleguen al cielo. Son 5 minuticos, pero la eternidad es toda la eternidad. Cielo, la imagen que está atrás es la imagen de la cruz. Y habíamos hablado, ¿recuerdas? De los mandamientos. Lo que pasa es que los iniciamos, pero lo que me hablaba de el horizontal y vertical. Gracias. Que lo expliques. Mi esposa es fantástica. Los primeros 4 mandamientos que estamos viendo hacen alusión a un tema pendular, o sea, mi relación con Cristo. Es el madero grande que vemos ahí, y es mi relación con el Señor. Y los siguientes 6 son horizontales, es con el resto de la sociedad. Y quiero que lo tengan muy en mente para lo que viene al final, porque a mí me impacta, siempre quiero leer. Ahora bien, veamos el tercero. Dice: no uses el nombre del Señor tu Dios en vano. Yo, el Señor, no tendré por inocente a quien se atreve a usar mi nombre en vano. ¿Y aquí qué hacemos? Aquí lo que hacemos nosotros es efectivamente, Dios es un Dios santo, 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 santo. Recuerdo un tío que eso juraba por todo, ya se le había vuelto una muletilla. Y gracias a Dios, de verdad que ya como que desaparece de nuestro vocablo. Yo ya hoy en día no escucho a la gente que esté jurando, porque ya creo que de eso tomamos conciencia y ya el tema pasa a un segundo plano. Pero cuando nos referimos a Dios, a nuestro Dios en toda órbita, siempre debemos de darle el lugar de santidad que Él se merece. Por eso dicen que los cristianos decimos el sí o no y que no pase de ahí. Luego viene algo que me gusta. El siguiente mandato no es para ustedes, es para los que no vinieron. Yo solamente tomen nota y se lo cuento a ellos. ¿Sí? ¿Qué dice? Acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado para santificarlo. Trabaja 6 días y haz con ellos todo lo que tengas que hacer. Pero el día séptimo será un día, ¿qué? De reposo. Pero mira lo que dice a continuación. ¿Para qué? Para honrar al Señor tu Dios. Para honrar al Señor tu Dios. Y me encanta por algo, y es que el Señor dice: trabaje 6 días y el séptimo día descanse. Pero no es un tema para que yo me quede en la casa y haciendo pereza, bacano, viendo televisión, Netflix, sino que tengo que ¿qué? Honrar a Dios. Honrar a Dios. O sea, ¿y cómo honras a Dios? Cuando lo pones por encima de todo. ¿Y cómo lo pongo a Dios? Pues dándole el lugar que le corresponde. Venga, ¿qué hago yo el día domingo o el día sábado cuando hay una convocatoria de la iglesia? Es eso. La iglesia es esto, es el reunirme con los hermanos. Esa es la iglesia, lo que yo debo de hacer. Y es cuando yo no puedo ser hipócrita y decirle al Señor: yo te amo, tú eres lo primero, pero si hay otro compromiso lo pongo por encima. No, es el tiempo de ¿qué? De honrar a Dios. ¿Cómo honro a Dios? No con mis hechos, no con mis dichos, sino con mis hechos.
venga, sí. Si hay que ir el domingo a reunirme con los hermanos, escuchar la palabra de Dios, eso está primero. Porque yo tengo que, ¿qué? Honrar a Dios. Honrar a Dios. Y lo honro cuando lo pongo en primer lugar. Señor, yo te voy a honrar a ti, te pongo por primer lugar, cumplo con el deber, evidentemente, de reunirme con los hermanos, escuchar la palabra de Dios, y después sí saco un tiempo para mí, pero le estoy dando el primer espacio a Él. Le estoy dando, ¿qué? El primer espacio a Él. Eso tengo que hacerlo. Ahora, mira cómo termina el verso. Mira cómo termina, dice: no hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en la ciudad. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ella, y descansó el 7º día. Punto. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo para honrarlo. No lo dice una vez, lo dice 2 veces. O sea, si no te quedó claro en la primera, tienes que aprender en la segunda. Y lo que yo debo pensar, efectivamente, es si lo estoy honrando o no lo estoy honrando. Bueno, hasta aquí van los 4 primeros versos que tienen mi relación pendular, dependo de Dios. A continuación vienen los 6, que son muy sencillos, que ya es mi relación con mi entorno. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer con mi entorno? Y en mi relación con mi entorno me dice, son muy fácil: honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios, en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces, uno siempre dice que es efectivamente un mandato con promesa. Sí, es un mandato con promesa. Y uno dice, ¿por qué el Señor nos manda que honremos a nuestros padres? Primero, porque es el prójimo más cercano. O sea, de alguna manera, si papá y mamá no me hubieran dado de alimentar, yo me hubiera muerto de hambre. Pero yo vivo, pues, porque ellos tuvieron esa misericordia. Segundo, yo no cuestiono a Dios porque los padres no los escogí yo, sino me los escogió Dios. ¿Cierto? Y el principal tema que yo veo efectivamente es que Dios se presenta siempre como ¿qué? Como un papá. Y Él quiere una familia. Y a papá, Dios nadie lo cuestiona. Y hay 2 temas. Regálame 3 minutos y ya, yo termino acá. ¿Sí? Porque ya los veo desconcentrados. Y hay algo importante, evidentemente, es que yo cumplo con el mandato y el Señor me hace una gran promesa, me dice para que disfrutes. Y cuando yo disfruto la vida, cuando me la gozo, cuando la paso bien, o sea, no es una vida aburrida, sino es una vida ¿para qué? Para disfrutarla, para encontrarle cosas maravillosas. Y dices que y la vida para mí sería bonita si yo me la puedo disfrutar, pero si no me la puedo disfrutar, pues no sería bonito vivir largos años. Pero la promesa de Dios es que voy a vivir buenos años y largos años. Pero a mí me encanta ver la palabra para que disfrutes. Porque si mi vida es amargada, triste y aburrida, pues yo no quisiera vivir muchos años. Pero si mi vida es alegre, feliz, con los hijos, los nietos, los bisnietos, en unas buenas condiciones, wow, yo quiero vivir muchos años. Y esa es la promesa que Dios nos hace. El siguiente. Perdón, Iván, una preguntita que con relación a ese mandamiento. ¿El micrófono se nos... No, así. Sí, dale. Para la... Sí. No, dale, a ver, sí, dilo. En el caso de que se pierdan a los padres, en el caso, Iván, en que ya se hayan perdido los padres, pues no se podría disfrutar de esta bendición. La pregunta es, ¿yo puedo honrar de pronto otros padres que de pronto, unos padres que están abandonados? ¿Podría ser eso? O sea, ¿podría de pronto bendecirlos, honrarlos? Es mi pregunta. Gracias. No. ¿Por qué no? Le voy a decir por qué no.
Tus padres son algo especial y aunque estén muertos los sigues honrando. Honras cuando hablas bien de ellos. Dice, mi papá fue esto, mi papá fue, tal vez como lo dice uno, fue un vergaco, mi papá hizo esto, hizo lo otro, y uno lo está honrando y está honrando su nombre. Mi mamá hizo esto, hizo aquello, me cuidó, me amó, y honras. O sea, la persona no tiene que estar viva para estarla honrando, ni la tengo que estar viendo para estarla honrando. Yo honro al Señor Jesucristo y la verdad no lo estoy viendo acá, pero lo honro con todo lo que yo pueda llegar y yo puedo transmitirle a mis hijos. Estoy honrando a mi abuela que murió hace 45 años y la sigo honrando y sigo hablando bonito de ella, porque muchas veces cuando los padres se mueren los seguimos deshonrando. Pero ese hijo es una porquería, no me dio estudio, no me dio no sé qué estás haciendo, deshonrando el buen nombre de tu padre. Cero. El perdón. De pronto, no sé tu caso, pero sea el caso de alguno de nosotros que son padres que nos abandonaron y de pronto no sabemos, alguna persona tuvo que vivir situaciones muy difíciles porque ese padre me abandonó, un padre que no, de pronto un padre que me dejó sin mi mamá, o sea, solamente con la mamá, quedó la mamá a cargo y nunca conocía a ese señor, lo pueden llamar, pero la forma de honrar tiene que ver también mucho con el perdón, perdonar a ese padre. Ok, pero bueno, la pregunta. Sí, pregunta. Entonces, seguiremos honrando a nuestros padres hasta la tumba, de tal manera que nuestros hijos y nuestros nietos sepan que el viejo fue el viejo. ¿Sí? Y que la mamá, la nona, la abuela fue la abuela. Con otras personas hacemos actos de cariño y de caridad, porque la palabra de Dios nos dice, amarás a tu hermano como a ti mismo. Entonces uno ama y hace buenas acciones y está bien, ¿sí? Pero el papá lo asignó Dios. Pero quiero que contextualices un poquito más con el tema de padres adoptivos o la tía que me cuidó. Es una muy buena pregunta lo que haces, porque de todos modos también hay que honrar a estas personas. Sí, pero creo que no es el caso que tú preguntas. Pero en general, no lo digo por él, sino en general para los que estén acá o para los que escuchen posteriormente que dijeron, no, es que yo soy hijo adoptivo. No, el que es hijo adoptivo es hijo. O sea, cuando ya usted pasa a ser, es hijo, ¿sí? O sea, usted no es bastardo, sino usted es hijo. Cuando Dios me acepta, soy su hijo, ¿sí? Cuando yo adopto un hijo, es mi hijo, ¿sí? Y es mi hijo, o sea, no importa la sangre, ya es mi hijo. Entonces, obvio, ¿sí? Me crió fulanita de tal que fue mi padre, pues yo los honro los dos. Siguiente. No cometas, no mates. Bueno, esto yo no creo, o sea, digamos que de los mandatos que están en todas las constituciones del mundo está este, no matar y no robar. Y no tiene mayor injerencia. ¿Por qué? Porque la vida es de Dios. Dios la da, Dios la quita. Por eso la eutanasia es pecado, porque yo estaría coartando la voluntad de Dios, y Dios a través de esa circunstancia me está mostrando y está permitiendo que me lleven o que lleven a una persona a la presencia de Dios. Igual el aborto. Dios genera, exactamente, tú le estás quitando la posibilidad a alguien, evidentemente, de que no nace. Por eso la vida es sagrada y solamente le corresponde a Dios. No cometas adulterio. El concepto es amplio de adulterio, y adulterio viene de adulterar, cambiar las condiciones. Dios las hizo de esta manera, y en el tema de materia de relaciones sexuales, pues es muy claro que Dios quiere que tenga una relación íntima, personal y entregada con esa persona y no con nadie más. Y Él condena evidentemente esa situación, porque al punto de que cuando tú lees el libro de Oseas, Él hace una figura en torno a que Él es el esposo y que su pueblo Israel es la esposa, y dice que se prostituyó, que fue tras otras personas, ¿sí? Y que Él quiere tener una relación santa, pura y casta. Y ahora el Señor Jesucristo lo está haciendo, la misma figura en el libro de Oseas la está haciendo con nosotros. Somos nosotros la pintura de lo que es su novia y lo que Él espera que su novia sea pura, transparente, porque Él aspira a casarse con Él. Pero ya no lo contó en el libro de Oseas. Oseas. No robes. ¿Por qué es importante el tema de robar?
La palabra de Dios dice, mío es el oro, mío es la plata. O sea, todo le pertenece a Dios. Todo. Hasta la ropita que tiene uno puesto es de Dios. Todo. Cuando haces la convicción de que tú simplemente eres un administrador, una albacea de los bienes, no tienes ningún problema, porque el Señor da, el Señor quita. Si el Señor me da el carro, me llama, me lo pide, pues yo lo entrego. Yo lo tenía prestadito nomás y no me duele. Y el Señor está mirando el corazón, porque muchas veces uno idolatra esas cosas. ¿Sí? Ahora, si yo quiero algo, pues yo no tengo que robarlo, tengo que pedírselo a papá. Papá, ¿me puede regalar esto? Y ya. Pero evidentemente, un defensor de la propiedad diciendo, mío es el Señor. El siguiente dice, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Y esto es tan vital, sobre todo en las comunidades que se dan muy al tema carnal y comenzar a chismear. Dios, o sea, la murmuración. Recuerden que una vez casi matan a la pobre Miriam, la esposa, la hermana de Moisés y de Aarón, porque se puso de chismosa. Es tan vergonzante el tema de ser chismoso como el de matar a alguien. Si usted se da cuenta, están en el mismo escalafón. A veces tú matas con la lengua a muchas personas. Entonces, entre los cristianos deben ser las conversaciones puras. O sea, yo llevo 20 años en una compañía y me encanta porque cuando entendí este principio, cada vez que alguien quería voltear sus vómitos sobre mí, me buscaba la caneca de la basura y yo era el tonto que lo recibía. Y un día dije, no más. Y cuando comenzó esa persona a hablar, yo le dije, espérame un momentico, yo llamo a fulano de tal, venga fulanito de tal, que te está diciendo esto. Y de ahí para acá me los quité encima. Suceden muchas cosas en él, mundo debajo de mí, pero a mí no me llega absolutamente nada y yo corté con eso. Conservo mi corazón puro y transparente. Pues no debes permitir ni los chismes, ni los rumores. ¿Convienen? No convienen. Y córtelos, aprende a cortarlos. Eso sana tu corazón. Cada vez que vaya con un chisme, me dice, me vio caneca basura, porque usted venga a botar su odio, sus cosas acá. No lo permitas. No permitas. Córtelo. La primera vez y después, ¿por qué? Porque estás honrando a Dios y estás honrando tu palabra. Y es increíble que muchas veces en el ministerio uno ve ese tema, chismes. Dice uno, por Dios, o sea, la gente no se da cuenta que el chisme es tal como el matar, el robar, el fornicar, el adulterio. Todos los colocó Dios en el mismo plano, no colocó unos más altos y unos más bajitos. Están en el mismo plano. La murmuración, y hablando puntualmente pues de nuestro ministerio, divide mucho. Les queremos realmente pedir que no permitan que les llegue a alguien a hablarle de otra persona si esa persona no está ahí con ustedes también. O sea, ¿vas a hablarme de alguien? Espérate un momento, llamo a esa persona también para que esa persona sepa lo que estás hablando. Porque si no esa persona no es capaz de sostenérselo a ese, del que va a hablar, pues no, hay una intención que no. Sí. Y finalmente el chisme, ¿para qué sirve? Para difamar, para dañar dividir, a la gente, para dividir. Sí. ¿Para algo más? No sirve Jamás. Y se lo dice uno con conocimiento de causa, como lo dicen los cristianos, no. También aquí uno arrastra con ese lastre, pero hay que cortarlo y decirle, espere que eso es pecado, eso no vale la pena, ni yo le voy a jalar a ese tema. Y es un mandamiento, o sea, de la constitucionalidad, como tú hablas, ¿no? De lo principal, imagínense, está eso. Sí, o sea, no es de poca monta, sino el Señor dice, Señor, ¿y para qué lo escribió en los 10 mandamientos? Hubiéramos podido colocar uno más importante. No, para Él es importante. Y va a haber momentos de prueba. O sea, van a haber momentos en que comienza y usted tiene que decir, espere, ¿qué es eso? Párelo, porque estás honrando a Dios. 10. No codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca. Y uno dice, ¿por qué? Pues porque todo lo dio Dios y a Dios le plació darle ese carro a esa persona. Se la dio a él, no se la dio a usted. Y yo no voy a cuestionar la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo no voy a decir, oye, ¿y usted por qué le entregó a ese? Si ese no va allá a la iglesia, si ese no hace tal cosa, el Señor tiene sus planes, respete la voluntad de Dios. Ahora, por otro lado, usted quiere un carro, pues pídenselo,
está hablando con su papá, dígale, papá, me pareció como chévere ese, tú me puedes regalar uno, ojalá mejor, pídaselo, pero no tiene que en ningún momento estar haciendo ese tipo de cosas. La palabra contraria es contentamiento. Recuerden que estamos hablando, la prédica de hoy se llama que el desierto no mate tus sueños. Y si nosotros no aprendemos, o sea, estos mandamientos los dio el Señor en el desierto, si no aprendemos que una de las cosas es que debemos tener contentamiento, la envidia hace que nosotros no podamos cumplir. Es fundamental. Nos desvía del camino hacia el cumplimiento de lo que realmente, de lo que estamos pensando. ¿Por qué? Porque estamos distraídos en lo que el otro tiene, en lo que yo no tengo, en lugar de estar viendo lo que yo sí tengo, sí, y haciendo lo que tengo que hacer. Es vital el tema del contentamiento. O sea, mire lo que tienes y no mire lo que te hace falta. Mira lo que Dios ha hecho contigo y no lo que te falta. O sea, primero, tienes salud, tienes 2 piernas. Hay miles de personas que les faltan las piernas, un ojo, que están postrados en una cama, que llevan años allá. Oiga, ¿por qué no miras? Increíble que muchas de las personas que, como tú lo estás mencionando, sí cumplen sus sueños. O sea, sí, o sea, podemos ver muchas historias de vida, así como otras personas que definitivamente no, otras sí, porque nosotros que estamos con todo lo que Dios nos ha dado, no podemos hacerlo. Hay que mirar lo propio. Mirábamos esta semana una prédica la prédica que nos mandaron de... Lo de la señora Dirán, sí, que ahora es esposa de un pastor argentino. Y sí, parte de nuestro corazón, porque ellos no pueden orar, ellos tienen que hacerlo secretamente y si no los matan. En Irán no se puede, no pueden haber Biblias, lo que saben se lo tienen que aprender de memoria, porque no pueden permitir, no permiten Biblias. Y le dan permiso a la persona que los descubre de matarlos. O sea, si descubren una Biblia o si tú mencionas el nombre de Jesucristo, puedes matarlos. No tiene ningún problema. O sea, el radicalismo llega hasta ese punto. Y es muy curioso porque nosotros que tenemos 50.000 Biblias, que podemos venir, que podemos congregarnos, que podemos hacerlo, ¿sabe qué hacemos? Le damos una patada a eso y le decimos no nos importa. Las reuniones allá son clandestinas, no hay forma, o sea, no hay templos, no hay iglesias, no hay tarjetas invitando a que vengan a reuniones. No, eso no es posible, todo el mundo lo tiene que hacer a escondidas. No lo reciben con un cafecito y unas galletas, no. Y una tortica hecha por Karen. Eso, no. Y dése cuenta que eso no lo vemos nosotros. Hoy, en este momento, dentro de estas 24 horas han muerto 24.000 personas por hambre. Pero fíjate que acabo de caer en cuenta de lo que tú hablabas de los chicos que nacieron en el desierto. Nosotros nacimos o sea, estamos en por lo menos tenemos conciencia de todo el tema religioso con el tema de la libertad religiosa en la Constitución, pero no siempre fue así. Entonces nosotros no nos damos cuenta de eso que pasaba en Irán, de que pasaba, no, que ocurre en este momento, porque nunca lo vivimos. Lo mismo que pasó con los chicos que nacieron en el desierto, que no tenían ni idea de nada más, sino únicamente, entonces yo me imagino que esos chicos en el desierto, el maná caía, se veía la nube de fuego, la nube ¿sí? Y ellos crean que eso era así, simplemente, es un día más, cielo azul, un día más, sol, un día más. O sea, esta comida, es que esto es así, cae el maná siempre. No se daban cuenta del milagro que estaba ocurriendo. Y lo mismo pasa cuando, en el caso nuestro, que no valoramos lo que sí tenemos, de que podemos reunirnos, podemos congregarnos, podemos hacer amistades, bueno, todo lo que tenemos en una iglesia. A lo que más se le da, más se le exige. Y obviamente cuando nosotros lleguemos al tribunal de Cristo, nos van a exigir, porque nos lo dieron todo. Hace apenas 70 años las misas se daban en latín, volteado de espaldas, y ¿quién sabía latín? Yo creo que ni el cura sabía latín, ¿sí? Entonces no teníamos ni idea. Hoy tenemos la conciencia, tenemos la capacidad, y Dios nos da la capacidad de que nosotros escojamos. No tenemos excusas. Y es importante que lo veamos desde ese punto de vista para tener un corazón agradecido. Por eso es importante, efectivamente, usted es alegre y feliz cuando tiene un corazón agradecido, cuando ve lo que tiene.
Y tiene que ver que nosotros tenemos muchísimo. Estamos mirando lo que está pasando en África y tienen que hacer sopa de tierra para poderse alimentar la gente. ¡Wow! Y aquí de nosotros nos dan pollo y decimos, otra vez pollo. La falta de gratitud en el corazón, el no ver la vida con gratitud, hace que nosotros no cumplamos los sueños. La falta de gratitud nos castra la visión. Bueno, entonces digamos que ahí concluimos evidentemente con lo que son los 10 mandamientos. Estos chicos en el desierto tuvieron que aprender esos 10 mandamientos y llevarlos a la práctica. Eso era lo que Dios quería. 4 de los mandamientos tenían la relación con Dios, los otros 6 restantes los tenía en mi entorno, con mis semejantes. En Mateo 24, 37 vemos que un día confrontan al Señor Jesucristo, ¿no? Y le dicen, vamos a cochar. Y le dicen, Señor, bueno, ¿cómo podemos reunir todos los mandamientos? ¿Cuál de esos mandamientos es más importante? O sea, si hubiera que escoger un mandamiento, ¿cuál escogería? Y dice el Señor Jesucristo, primeros 4 mandamientos, y les dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, toda tu mente y todo tu corazón. Cuando tú amas a Dios, pues todo lo haces por amor, entonces no vas a tener dioses extranjeros, vas a glorificar su nombre, vas a darle el honor que le corresponde, y todo lo vas a hacer ¿por qué? Por amor, no por obligación, no por susto, no por miedo, sino lo vas a hacer ¿qué? Por amor. Los cumplí. ¡Wow! Le dice, y no menos importante es el segundo, ¿sí? El que decía es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La sacó el estadio. Si yo amo a mi prójimo, pues no lo voy a matar, no lo voy a robar, no lo voy a codiciar, sino lo voy a sencillamente amar. Si te das cuenta, en el verso que el Señor dice, incluye toda la ley de Dios. Dice, wow, ¿verdad? Y me encanta ver, efectivamente, esa sabiduría solamente la puede hacer el Señor. Mientras tanto, no hay nadie más quien lo pueda hacer. Y cerremos con esto. En Mateo 19, 16 al 30 encontramos la famosa parábola del joven rico. Yo lo voy a parafrasear, ustedes lo ven en casa. Un chico rico se acerca donde el Señor Jesucristo y le dice, oiga, buen maestro, ¿qué debo de hacer para la vida eterna? Y dice, ¿y por qué me dices bueno si solamente bueno es el Señor? Y le dice Jesucristo, pues ya sabes, cumple los mandamientos, no robes, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Y le dice, ya lo conoce, hágalos. Y le dice, Señor, yo desde mi juventud ya los tengo hechos. Yo desde mi juventud los he respetado, o sea, ya tengo la salvación. Dice, te falta uno. Ve y vende todo lo que tienes, entrégaselo a los pobres y sigue. ¿En qué terminó la historia? En que el Señor se subió y por el mismo camino vino y se le volvió. Porque hay 2 formas de hacerlo. Hay una forma de hacerlo porque me toca, obligado por las circunstancias y porque el premio es el cielo, o porque realmente yo amo al Señor. Y lo que el Señor quiere es amor. O sea, yo me imagino de verdad, no sé, que el mismo Dios que puso el cosmos en el lugar viene y me hace una invitación que lo siga, y yo prefiero aferrarme a 3 palos. Dios, o sea, no es concebible. A veces yo creo que estoy haciendo las cosas bien, pero no las estoy haciendo con el fundamento que Dios mira el corazón, y es evidente amar a Dios. Yo hago estas cosas no por obligación, sino las hago ¿por qué? Por amor. Por amor. O sea, yo respeto a Dios, santifico su nombre, vengo a la iglesia y todo lo hago ¿por qué? Porque lo amo. ¿Por qué amo a mis hermanos? Porque Dios me dice, ámelos. De eso se trata el cuento. El cuento interesante es que estos chicos entendieron la palabra, tomaron la tierra prometida. Y cuando tú lees el libro de Josué, es espectacularmente maravilloso el libro. Por allá en el 20-21 dice, y ninguna de las buenas promesas que Dios le hizo a su pueblo, ¿qué? Dejó de cumplirse. Todo lo cumplió de Dios porque eran unos chicos de desierto, porque eran unos chicos que tenían arena en el zapato. Y cada vez que se hacía una llaga en el pie, ellos se acordaban del Señor. Ellos habían vivido sus años de juventud en el desierto y no querían volver al desierto. El desierto les recordaba los difíciles momentos que hay, porque la vida en el desierto no es fácil.
Esos chicos la pusieron. Es más, dice que aquellos que fueron de la generación de Josué nunca le fallaron al Señor. Pero la siguiente generación que no conoció al Señor, que no tuvo gratitud en el corazón, que no supo lo que era tener arena en el zapato, esa generación cayó. Y vemos el libro de Josué y decía que cada quien hacía lo que bien le parecía. Pero uno tiene que saber de dónde viene para saber hacia dónde va. Y es nuestra responsabilidad como padres. Es nuestra responsabilidad como padres también. O sea, uno de los grandes motivos por los cuales nuestra sociedad actual está como está es porque ya no hay historia. Los jóvenes de hoy no conocen la historia del país, no conocen muchas cosas. Y el que no se conozca la historia nuestra, la historia de nuestra familia, que nuestros hijos no la conozcan, también hace que nos estamos perjudicando al no contarles lo difícil y al no inclusive que vean una realidad que de pronto ellos no están viviendo en este momento, porque no, pues porque gracias a Dios no les correspondió y pueden estar mejor, pero sí debemos mostrarles que las cosas no son así nomás. Y quería decirles que Dios no nos manda, con todo esto que hemos estado hablando hoy, Dios no nos manda sin las herramientas a la tierra prometida, que es lo que se va a hablar la próxima reunión, ¿cierto? ¿Sí? O no sé, como tú digas, lo que creo que se va a hablar. Pero Dios no nos manda sin herramientas. Las herramientas de todas las personas fueron los mandamientos, todos los preceptos, la forma como se hacía cumplir la ley a través de lo que Moisés hacía. Y es lo mismo que nosotros tenemos. O sea, el Señor nos dejó la palabra de Dios para solucionar todos los problemas de nuestra vida. Y llegamos a la tierra prometida, ya cuando se vaya a ahondar un poco más en eso, con esas instrucciones, con todos esos alineamientos. Bueno, no se le olvide todos los compromisos que adquirimos esta tarde. Oremos. Señor, te damos las gracias por este hermoso momento, Señor, en el que nos has recordado, sacudido, Señor, nuestro corazón, Señor, mostrándonos cosas que de pronto nos están confrontando. Yo te doy gracias hoy, Señor, por este día hermoso que nos has regalado, por el cielo que podemos ver, Señor, por la naturaleza que nos rodea. Te damos las gracias, Señor, porque has permitido que exista esta iglesia, que nos congrega, que hayamos llegado aquí, Señor. Gracias por la forma como la iglesia maneja todos los temas doctrinales, Señor, que nos llevan siempre a una relación muy sana contigo, Señor. Te damos las gracias, Padre Santo, Señor, por cada una de las personas y las familias que cada uno de los que estamos acá representan, Dios. En tus manos dejamos nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por cada vez que hemos infringido, Señor, esos mandamientos que has mandado, Señor, solamente para cuidarnos y protegernos, porque tú quieres que estemos bien, Dios. Pero tan necios somos a veces que, Señor, hacemos cosas que te desagradan, la mentira, usar mal nuestro cuerpo, Señor, murmurar, poner por encima otras cosas que son diferentísimas a lo que es tu santidad y lo que significas, Dios. Señor, perdónanos, Señor, por ese atrevimiento de tener otros dioses como si fueran como si algo existiera superior a ti, Señor. Te damos las gracias por tu gracia, Señor, porque se ha derramado en nosotros, Señor, porque por ese sacrificio en la cruz que nos dio una nueva oportunidad y nos da una nueva oportunidad todos los días de que si hacemos algo que definitivamente nos quiebra nuestra relación contigo, nos da la oportunidad de arrepentirnos y de continuar adelante en esa relación contigo. Gracias, Señor, porque podemos soñar. Gracias porque tú no castras, Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños, sino por el contrario nos llenas de herramientas, Señor, y si las cosas están alineadas contigo, tú nos respaldas, Señor. Ayúdanos a entender lo que tú tienes principal para nuestra vida, nuestro propósito, Señor, los propósitos tanto los generales como los particulares, Señor, porque si sabemos hacia dónde vamos, tenemos clarísimo cada decisión que vamos a tomar. Te doy las gracias por el equipo, Señor, de este ministerio, por cada uno de los servidores y personas que hoy colaboraron, Señor, por Maribel cuidando a los niños, Señor, por Karen, por Karina, Señor, y Johncito. Muchas gracias, Dios, que lideraron, Señor, en toda la reunión, por la vida de Paula, Señor, que hoy nos ayuda con la alabanza, Señor, por mi esposo, Señor, gracias, Dios, y por cada uno de los asistentes. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Hoy llevamos un mensaje claro en nuestro corazón. Amén y amén. Amén y amén y amén.